el- la presentación. Y pues bueno, abrimos el modelo que ya veníamos generándolo, que sí, que ya lo teníamos desde la clase anterior. Vamos a abrir la vista en 3 dimensiones para mostrarles que es el mismo ya generado con todo, ¿no? Aquí podemos verle, está la estructura, sí, nos falta la cimentación, pero esto es porque tenemos activado el suelo, el nivel del suelo. Listo. Le desactivamos la visualización del suelo y podemos ver, ¿no?, que está el mismo modelo que hemos realizado con la introducción de la escalera. Antes de pasar a lo que es el análisis estructural, vamos a ver una pequeña parte, ¿sí?, que es la introducción de cargas, ¿sí? La vamos a ver así, nada más como información, ¿sí? Eh, cómo nosotros podemos agregar cargas extra, ¿sí?, a nuestro modelo, ¿sí? Esto es, como ya lo vimos igual en la clase pasada, ya todo lo manejamos desde la pestaña de entrada de vigas. Aquí en la entrada de vigas, pues a más de la entrada de vigas, nosotros podemos cargar lo que son los muros en caso de que haya, dependiendo del sistema estructural, los paños, que paños refiere a losas, y aquí se ingresa la cimentación. Y una vez que tengamos cargado el modelo, pues bueno, también a criterio de la persona que modele, podemos también cargar lo que son las cargas, ¿no? Valga la redundancia. Podemos darle cargas adicionales dependiendo del tipo de estructura y las solicitaciones que se tengan, podemos agregar cargas, ¿sí? Estas cargas hay diferentes formas, ¿no? En la parte de cargas eh, podemos ingresar cargas sin asignar a ningún lado. Aquí podemos agregar cargas lineales en vigas, entonces ya le doy un elemento específico al cual le voy a introducirle una carga. Y si es que quiero agregar una carga extra en paños o en las losas, ¿sí?, en caso de algún tipo de sobrecarga. Y si es que puedo empezar a cargar por grupos, como lo vimos también en la clase pasada, como a qué nos referimos en grupos. ¿Sí? Y estos son elementos de visibilidad. Para también aumentar cargas, ¿sí?, nos vamos un momento a entrada de pilares para ver las cargas que hemos dado, ¿no? Porque al inicio también ya definimos cuáles son nuestras cargas, ¿sí? Y lo tenemos aquí en entrada de pilares, en editar grupos, ¿no? Entonces aquí vamos a ver la carga que dimos, ¿no? De carga viva y de carga muerta, son las condiciones iniciales. Estas cargas de aquí son asignadas directamente a cada losa, ¿sí? Se van generando a todas las losas que nosotros vayamos colocando, ¿no? Entonces se agregan esas. Y aquí, pues, en la parte de entrada de vigas y la parte de cargas, pues nosotros podemos asignar cargas extras a las que ya habíamos acordado desde el inicio. Sí, en caso de que, por ejemplo, que tenga algún muro y no lo diseñé, quiera poner una carga lineal, pues la podemos poner haciendo opción de las cargas de superficiales en grupos o las opciones de cargas, ¿sí? Eso, pues bueno, no es algo tan complicado ni que nos vaya a afectar al sistema estructural en este momento, al ser un ejemplo básico, pero sí es algo que se tendría que considerar. Ahora sí, vamos a empezar a la parte de análisis. Entonces, aquí mismo en la entrada de vigas, nosotros tenemos la opción de calcular. Esta pestaña de calcular, eh, tenemos diferentes opciones, ¿no? En esta tenemos calcular la obra, incluso la cimentación, ¿sí? Esto es uno de los beneficios que nos da el CIPECAD. Es algo muy bueno que nos permita calcular la cimentación también y también nos la ayuda a dimensionar. Eh, ¿Qué hace al momento de aplastar en este botón? Lo que realiza es primero el cálculo de toda la obra, ¿no? Hasta el nivel 0, y con estos resultados ya obtienes las reacciones y estos los traslada para realizar un diseño de la cimentación, ¿sí? Ya que al inicio nosotros colocamos, ¿no? Al momento de colocar las columnas, colocamos que estas tengan un empotramiento, entonces ahí ya deduce que ahí va a ir la cimentación y ahí nos va a calcular todos los esfuerzos necesarios
para realizar el dimensionamiento y comprobaciones que tenga que pasar, ¿no? De acuerdo al código. Recordemos también que ingresamos del código, estamos trabajando con el ACI 31814, que viene incluido en las normativas de diseños. Consideramos también, bueno, para este ejemplo, no consideramos cargas horizontales de sismo ni acciones de viento, entonces estamos trabajando netamente a gravedad en este momento. Y también tenemos otra opción que es calcular la obra sin dimensionar cimentación. Pues bueno, la diferencia entre el uno y el otro, pues aparte de ser obvio, ¿no? Que no calcula la cimentación, también es en la velocidad de procesamiento para los datos que nos van a dar. ¿Sí? Pues bueno, rearmar pórticos con cambios. Una vez que hagamos correr y calcular, analizados estos datos, nosotros podemos hacer que cambios y armar los pórticos. Pórticos nos referimos a vigas, ¿sí? A las vigas. Podemos también rearmar todos los pórticos, ¿sí? Que el programa nos dé un armado, ¿sí? Que nos ayude cambiando ciertas características, ciertos parámetros y que nos dé unos nuevos armados, tanto en vigas como en columnas. ¿Sí? Algo importante también que remarcar es la opción que tenemos aquí de comprobar geometría de grupo actual y superiores, y de todos los grupos, ¿no? Esto es muy importante, ya que nos permite comprobar cómo está modelado, si es que no hemos cometido algún error de modelo, que a la final nos vaya a repercutir en errores de diseño, ¿sí? O que tal vez por ahí el programa entre en conflicto al momento de analizar por tal vez algún dato mal introducido o una viga que no conecte a ningún lado. Entonces siempre es bueno, es una muy buena práctica acabar de modelar una planta o un grupo, como lo llama aquí, y comprobar su geometría. Sí, en este caso, bueno, no lo realizamos antes, vamos a comprobar la geometría actual de todos los grupos. ¿Sí? Entonces le damos clic ahí y empieza a generar. ¿Sí? Son cargas lineales que, bueno, estuve manejando un poco el archivo, son cargas lineales que están fuera de planta, entonces vamos a descartar ese error. No es nada de geometría, sino que son las cargas que se introdujeron en otro lado, que no tienen nada que ver ahorita, ¿no? Entonces, una vez que comprobemos, ¿no? De esa manera es como se le generan los errores. Puede que tal vez no se haya conectado bien una viga, entonces nos da todos esas respuestas para nosotros poder proceder a calcular la estructura. ¿Sí? Entonces ya vemos que está todo bien generado geométricamente y vamos a proceder a calcular toda la obra. ¿Sí? Vamos a calcularla incluso con la cimentación. Y vamos a realizar ese proceso. Y esto sí tenemos que tomar en cuenta que al nivel de que nos arroja los datos de CIPCAD, todo el procesamiento que realiza, sí demora alrededor de un minuto eh, que nos genere los resultados. ¿Sí? Esto también va a variar dependiendo de la computadora que uno tenga, ¿no? Puede ser más, puede ser menos, pero tampoco es un tiempo escandaloso que nos permita generar y tener estos resultados. ¿Sí? Tomando en cuenta que una vez que nos tengamos los resultados, nosotros vamos a poder editar y hacer cambios. Y para los planos que se van a generar, estos cambios también se van a automatizar, ¿no? Ahorita el programa nos está calculando la obra y está diseñando. Una vez que diseña, pasa a hacer todas las comprobaciones que están en el código. ¿Sí? Entonces, sí tenemos que esperar un momento. Hasta eso, no sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna inquietud. Listo, entonces, ahora seguimos. Bueno, también tomemos en cuenta bueno, eran 26 columnas. Nos manejamos con 27 columnas y alrededor de 7 ejes horizontales y como 5 igual verticales. Bastante
Alfredo, 10:50. No puedes ver la presentación, Alfredo. No sé si alguien más tiene ese inconveniente. Escucho, pero no puedo ver la presentación. A ver, voy a dejar de compartir y voy a compartir nuevamente para ver si es que tal vez ahí. eh, no sé, ¿me puedes confirmar si es que ahora puedes ver la pantalla? O tal vez alguien más tiene ese problema. No, bueno, entiendo que tal vez se arregló, ¿no? A ver. Oh, no se ve. Bueno, ¿alguien más tiene ese problema? No, no sé si me pueden confirmar alguien más. No, pues para tal vez algún problema puntual de Alfredo. ¿Sí? Enrique sí, sí, sí ve. Entonces sí se ve. Entonces, bueno, no sé, tal vez, Alfredo, no sé, tal vez si sí, sí se ve. No sé, tal vez sí se. No sé, tal vez sí, no sé, ya debe ser algún error puntual, ¿sí? Porque, bueno, hay más personas que me dicen que sí logran ver. Entonces, tal vez podrías salir de la sala y volver a entrar, para tal vez así se arregle el inconveniente, ¿no? No sabría. Listo. Listo, entonces continuemos. Entonces, una vez que ya el programa ha generado todos los cálculos internos y ha desarrollado toda la estructura, nos genera una tabla, ¿no? Un informe de los errores, ¿sí? Nos habilita los errores, ¿no? Entonces, bueno, nos manda lo mismo que ya habíamos visto de las cargas lineales. Sí, nos dice que en el grupo uno hay secciones con refuerzo por funcionamiento, sí, esto también es por las secciones que dimos. Y, por ejemplo, dice los 18, 16 y 12 tienen errores de dimensionamiento, ¿sí? En la escalera, ¿sí? Y nos da una serie de errores que no cumplen en función a la norma que estamos manejando, ¿no? Eran errores que ya los veíamos venir, ¿sí? Pero bueno, si es que alguien tal vez por ahí no tiene mucho conocimiento o algún estudiante de por aquí, puede irse dando cuenta, ¿no? E irse adaptando a la normativa. Sí, esto es muy bueno que nos enseñe para tener idea de qué es lo que estamos fallando. ¿Sí? Vamos a cerrarlo y ya tenemos, se nos habilitan una vez que generamos la opción de cálculo. ¿eh? La opción de cálculo se nos habilitan estas tres opciones de aquí abajo. ¿Sí? Que es la pestaña de resultados, isovalores y seguridad de salud. Seguridad de salud lo veremos al final, ¿sí? Al final del módulo. Ahora nos vamos a enfocar en lo que es la pestaña de resultados y la pestaña de isovalores, ¿sí? Más en resultados que en isovalores. ¿Sí? Entonces, en resultados nos muestra algo como esto, ¿no? La imagen que pudimos ver en la presentación que les proyecté al inicio. Entonces vemos que aquí también es bastante diferente, ¿no? Hay muchas más opciones que en las otras pestañas y aquí nosotros ya vamos a poder ver qué es lo que hace, ¿no? ¿Qué es lo que... A ver. Listo, Alfredo, listo. Muchísimas gracias a usted por volver a entrar y ya estamos bien con el video. Listo. Entonces, para ponerle un poco en contexto a Alfredo lo que se fue, pues bueno, ya corrió el programa, nos generó los errores. Y pues ahorita vamos a empezar a analizar la estructura, cómo está, ¿sí? Y podemos ver la parte de la deformada, ¿sí? Aquí no sé por qué se me quedó esto que dice Shade ahí. Pero bueno, sí, tenemos en la parte de aquí, tenemos para nosotros poder observar los esfuerzos en las columnas, ¿sí? El modelo analítico que se generó con el cual trabajó el programa.
la deformada de la estructura, donde vamos a tener los momentos, los esfuerzos y desplazamientos. Sí, como vemos que aquí está bastante información que tal vez por el momento no es necesaria, vamos a irnos, aquí tengo bastantes opciones, ¿no? Como podemos ver, tenemos algunos ojitos que son las referencias visibles, ¿no? Y acá tenemos las referencias visibles de las viguetas, que son las que están aquí. Entonces vamos a hacer que no nos muestren los armados por el momento. Vamos a aceptar. Y, y aquí tenemos, ¿no? Opciones visibles de las viguetas prefabricadas. No queremos ver las armaduras. Armaduras. Sí, listo. Ahí tenemos mucho más limpio el modelo para poder empezar a realizar el análisis. Sí, entonces vamos también a ver la deformada. Nos genera otra pestaña. Sí, estamos en la otra pestaña y aquí nos genera el modelo, ¿no? Entonces aquí nosotros podemos ver los valores máximos, podemos ver la estructura, sí, esto es ya más cuestión visual, si es que alguien quiere ver el modelo analítico conjunto con la estructura, lo puede ver desde aquí, ¿sí? Y podemos empezar a ver las opciones, ¿no? Vamos a ver los desplazamientos y tenemos por las combinaciones, ¿no? De carga muerta y carga viva, más una carga de suelo. Y tenemos nada más de estas porque solamente, como lo dijimos, no estamos haciendo un análisis sísmico. Nada más estamos haciéndolo a gravedad y para esto estamos con cargas de servicio. ¿Sí? Entonces podemos cambiarnos entre cargas y dependiendo, también podemos verlo en función de las hipótesis, cargas muertas, cargas vivas. ¿Sí? Ok, listo, Pedro, no hay problemas. O sea, si es que tienes problemas por que se va la luz, no hay inconveniente. Igual, al final, pues yo les envío la información del video que se está grabando. No hay inconveniente, Pedro. Muchas gracias por informar. ¿Sí? Entonces, ¿podemos cerrar esta opción de aquí? Oh, muchas gracias, Pedro. Desde luego. Listo. Podemos listo, tenemos aquí solamente el cuadro de isovalores, pero bueno, no es eh, muy certero, ¿no? Porque tendríamos que guiarnos a la escala de valores para poder ver cuánto se está desplazando o o qué es lo que le pasa a la estructura. Entonces podemos irnos a la parte de desplazamientos, consultar. ¿Sí? Y aquí vamos a ir consultando los desplazamientos, cuánto se está desplazando. ¿Sí? Entonces vamos aquí en ver opciones y se nos genera esta opción de acá, ¿no? Entonces vámonos por los desplazamientos por carga muerta y carga viva, ¿sí? Vimos que cambió un poco y aquí vamos a ir observando, ¿no? Cuando tenemos los máximos tenemos también la escala de colores y en función a esto vamos a ir analizando la estructura, ¿sí? Aquí también tenemos para realizar la animación, ¿sí? Que se da en el ETABS también, cómo se va a mover la estructura. Bueno, ahorita no se ve muy bien, ¿sí? Pero también por las cargas que aplicamos, entonces ahí si es que son muy observadores pueden ver que se mueve un poco, pero también podemos ver, ¿no? Ya cuando se introducen cargas sísmicas, cargas laterales, pues ahí sí vemos cómo son los desplazamientos más fuertes en caso de que exista torsión, pues podemos ir evidenciando todo eso desde la animación de la deformada, ¿sí? Y entonces tenemos estas opciones de aquí. Aquí nos permite ver los forjados, sí, esto es para las losas, para ver cómo se están desplazando las losas. Entonces tenemos todo esto para analizarlo desde la ventana de deformar, ¿sí? También se nos habilita esta opción de acá, que es la opción de isovalores. ¿Sí? Esto de isovalores nada más es para losas macizas y losas reticulares, ¿sí? Cómo se van a desplazar estas. Sí, en el proyecto, esto lo muestro
porque en el proyecto que modelamos tenemos dos losas macizas, ¿sí? Las que son de conexión a las gradas. Entonces, aquí podemos ver los desplazamientos, los esfuerzos. Esto sí, nada más en isovalores, sí, pero estos los podemos poner los valores, ¿sí? Ver cómo los esfuerzos, los desplazamientos que pueden tener, sí, desplazamientos, giros, las diferentes combinaciones, carga muerta, carga viva. Si quiero hacerlo por hipótesis de carga muerta, y por hipótesis de cargas, sobrecargas de uso, que son sobrecargas vivas. Entonces, esta pestaña nos sirve nada más para ese tipo de losas. No vamos a adentrarnos más acá porque esto sería algo mucho más avanzado que, como pueden ver aquí en CPK, todo es un poco intuitivo, ¿no? Nos dice y pues podemos irlo viendo. Vamos a regresar a resultados. Vamos a ver el modelo analítico. Modelo analítico se refiere al modelo con el cual el software hizo el cálculo, ¿sí? Entonces, bajo este modelo, el software modeló. ¿Sí? Aquí podemos ver estas uniones, ¿sí? No sé, las personas que estuvieron en la primera clase, en la primera presentación, más que clase, tenemos aquí estos quiebres. Estos quiebres representan al punto fijo, ¿no? Al final no interfieren en el cálculo, ya que aquí se crea el conjunto monolítico y pues no va a interferir, pero es como modelamos, ¿no? Entonces, aquí está el punto fijo, por eso este no se mueve, este se va a mantener estático en función, y eso es entre todos, ¿no? Siempre es bueno interpretar también qué es lo que está dibujando el modelo, ¿sí? Qué dibuja el programa y saber qué significan estas uniones. ¿Sí? Lo bueno de todo este tipo de pestañas, de ventanas que se nos están generando, es que todas son exportables, ¿sí? Todas las podemos imprimir, ¿sí? A un formato CAD o JPG o diferentes opciones que nosotros queramos. Pero esto no lo vamos a ver ahorita porque todo esto vamos a dejarlo para el momento en que vayamos a ver la generación de documentación. ¿Sí? Entonces todo esto de impresiones, cómo podemos cuadrar los planos, el tamaño de los planos y en qué tamaño de hoja vamos a imprimir, todo eso lo vamos a configurar cuando vayamos a generar estos planos, ¿no? Que todavía nos falta un poco. ¿Sí? Ya aquí nuevamente en la pestaña de resultados, aquí se nos muestran todos los resultados de armaduras que se generaron. También, pues, como les mostré, ¿no? Al inicio con los ojos, podemos nosotros activar las visualizaciones de vista dependiendo del elemento que sea. Y aquí es donde nosotros podemos editar los armados de todos los elementos, ¿sí? Vamos primeramente a ir viendo por estas partes de aquí. Vamos, en la parte de grupos, pues tenemos la vista 3D, sí, esto ya es algo más de visualización, cargas son las que hemos puesto, y aquí en envolventes, ¿no? Aquí en envolventes es donde nosotros tenemos para analizar los datos del proyecto, ¿sí? Aquí podemos ver los esfuerzos en las vigas y en las viguetas, y en caso de que hubiera placas aligeradas o en losas metálicas, que son las losas mixtas, podemos ver las flechas entre dos puntos, ¿sí? Dibujar las cuantías, los desplazamientos. ¿Sí? También podemos ver cuáles son los desplazamientos que va con derivas de piso. ¿Sí? Los esfuerzos que se producen en las columnas. ¿Sí? Vamos a ver ahora los esfuerzos en las vigas. ¿Sí? Y aquí queremos, ¿no? ¿Qué queremos ver? ¿Sí? Queremos ver por la envolvente, entonces el programa automáticamente de las cargas ingresadas genera la envolvente, ¿sí? Genera la envolvente. O también podemos verlo por hipótesis, por peso propio, cargas muertas, o las combinaciones ya mayoradas, ¿no? Sí, para esta parte de diseño ya se trabaja con cargas mayoradas, y estas son las que el programa ha puesto por defecto. Sí, nosotros podemos aumentar, como lo vimos en la primera clase, en la datos de obra, ahí vamos ingresando las nuevas cargas, sí, las nuevas hipótesis de carga que queremos, ¿sí?
Si hubiésemos ingresado sismo, pues aquí se hubieran generado más las demás combinaciones de carga que se dan, ¿no? Y ahora vamos a ver por la primera combinación los momentos que se generan, ¿sí? Vamos a darle a aceptar. Y lo que tenemos que hacer aquí es seleccionar la viga que queremos analizar. Y se nos genera el diagrama de momentos. Tal vez eso es algo que el software no es tan bueno. Solamente podemos ver una por una, ¿sí? Entonces podemos ver aquí el análisis de esta. Y si queremos ver de otra, pues le hacemos clic. Y si vemos que se queda, ¿no? Pero si se mueve uno un poco, ya se borra. Y aquí tenemos los datos. Y aquí tenemos y nos vamos moviendo con el mouse y vamos viendo los datos en cada uno de los puntos, ¿no? que generó. Damos clic derecho y nos genera nuevamente la misma ventana anterior y podemos ver que nos da también los cortantes, torsores en caso de que existan. Si queremos ver de esta misma. Y ahí tenemos ya los momentos en rojo, los cortantes en azul. ¿Sí? ¿Por qué se generan estos saltos? Estos saltos se generan debido a las viguetas, ¿no? Las viguetas actúan como una carga puntual aquí y generan estos saltos para el diagrama de cortantes. Perdón, con clic derecho. ¿Sí? Tenemos todo eso. Esto que nos dice escala es para escalar, ¿sí? Básicamente, ¿sí? Cambiamos las dimensiones, pero más no cambiamos el tamaño, pero no los valores del dibujo. Por ejemplo, este está 0.1 y tal vez está muy grande ese dibujo, pongamos de 0.05. Aceptar. ¿Sí? Y ahí está el dibujo mucho más pequeño. ¿Sí? Esta es una forma para nosotros analizar los momentos que se generan y tener una idea ya del diseño, cómo va, ¿no? Tipos de refuerzos y, y toda la situación. ¿Sí? Ahora vamos a ver aquí mismo en envolventes. Sí, pues podemos hacer lo mismo de las viguetas, ¿sí? Las mismas combinaciones, valores por nervio, y nos generamos, ¿no? Algo Algo interesante aquí en las viguetas, ¿sí? Por eso es que hicimos el ejemplo también con esto, es que podemos ver que se genera, ¿no? Como que fueran vigas continuas. Esto se debe a que al momento de ingresar el sistema de la losa con viguetas, nosotros le dimos esta continuidad, ¿no? Sí, y eso fue lo que les indiqué al principio, sí, que teníamos que dar que sean continuos, para que el sistema se evalúe de una manera correcta y para que no exista aquí tal vez un quiebre por la configuración estructural que se le dé. ¿Sí? Entonces, es por eso que tuvimos que realizar de esa manera. ¿No? Tenemos que verificar, eso sí, que en este tipo de elementos sea continuo, ¿no? Nos vayamos de forma continua para tener correctos los diagramas y por ende los valores que se nos generan. En envolventes, y bueno, pues podemos dibujar mallas es para eh, las losas macizas, ¿sí? Generan mallas de visualización. También tenemos, bueno, para calcular la flecha entre dos puntos, y algo también que vamos a analizarlo es el esfuerzo. Ahora queremos ver las tablas de las columnas, ¿sí? Le dimos en esfuerzo de aquí, sí, esfuerzo de pilares y pantallas, que es el mismo botón que está acá. ¿Sí? Y elegimos una, ¿no? Tenemos que elegir una, vamos a elegir, por ejemplo, esta. Y aquí nos da todos los diagramas y toda la información del análisis que se realizó con esta columna. ¿Sí? Entonces aquí podemos ver, ¿no? De dónde a dónde va la columna. Sí, nos da algo muy detallado, ¿no? Que si bien nos sirve, nos puede servir también para la memoria de cálculo, pero también tenemos la información aquí para ver qué está sucediendo con esto. No podemos, ya, podemos consultar valores y
poco a poco y vamos viendo qué valores tengo. Sí, aquí tengo la capa, lo que quiero que se me proyecte. Por ejemplo, los cargas axiales están con verde, son estas de aquí. ¿Sí? Momento en X es el siguiente, momento en Y, ¿sí? Y así seguimos con la información. En caso de que no quiera toda esta información, pues podemos quitarle. Sí, esto es nada más la visualización y me quiero quedar con momento en X, momento en Y, para en función de esto empezar a analizar, ¿no? Y aquí tengo los valores, ¿sí? Y aquí me da incluso las unidades, que estamos en kilonewtons metro. Esto también podemos cambiar por hipótesis, estamos en la hipótesis de peso propio, en carga muerta, sobrecarga de uso, o sea, carga viva, ¿sí? O por las combinaciones. Combinaciones, y tal vez esta de acá debe ser la mayor, ¿sí? Y ahí podemos ir analizándolo, ¿no? Nuestros valores y máximos. Sí, podemos, todo esto totalmente configurable. Y nuevamente, como les había indicado, esto es exportable, ¿no? Nosotros lo podemos exportar en caso de que queramos algún detalle adicional o algún detalle extra en lo que es nuestros anexos, ¿no? ¿Sí? También aquí en envolventes podemos ver los desplazamientos máximos de pilares, que esto refiere a lo que es las derivas de piso, ¿sí? Vamos a verlo un poquito para que se vea, ¿no? Cómo nos da, esto es algo, lo íbamos a ver en documentación, pero pues vamos a verlo ahorita, ¿no? Entonces aquí tenemos la, cómo nos da el cuadro de resultados de la columna, ¿no? Tenemos en la columna 18, ¿sí? Dependiendo del piso, ¿no? Aquí del empotramiento. En el piso 1 nos da la cota en la cual está, desplazamiento en X, Y, ¿sí? Y un desplazamiento en Z que el programa ha calculado. Y eso se lo puede realizar de todas las columnas, ¿no? Tendríamos que ir eligiendo. Y aquí tenemos otra. Y así. Pero todo esto, a la final, cuando veamos la parte de documentación, el programa nos va a indicar, ¿sí? Entonces, bueno, eso es algo básico, ¿no? De lo que el programa, cómo nos muestra los resultados. Y ahora vamos, como les dije, vamos a pasar un poco a la parte del diseño, ¿sí? Vamos a diseñar o a corregir, más que nada, el diseño de las columnas, ¿sí? Vamos a hacerle bastante rápido, ¿sí? Ya no tenemos mucho tiempo. Entonces, vamos en la pestaña de pilares, vamos a darle a editar, ¿sí? Entonces, aquí tenemos que seleccionar una columna. Seleccionamos la columna y se nos va a desplegar la pantalla tal cual como la hicimos, como lo vimos en la presentación inicial, ¿sí? Vamos a hacerle grande. Y aquí, esta es bastante diferente a lo demás, ¿no? Sí, pero el poder ver esto nos va a dar más conocimiento y a enterarnos más de cómo son las demás opciones, ¿no? Porque para vigas también es parecido y para zapatas también es algo bastante parecido la forma de trabajar, ¿no? Entonces aquí podemos ver cómo se nos ha agrupado, ¿no? Se nos agrupó por bloques a las diferentes columnas que cumplan con las características similares, ¿no? O sea, estamos haciendo de una vez, ahí vamos viendo cómo se nos genera el cuadro de columnas con los diferentes tipos que tiene. Entonces vamos viéndole y listo. Aquí podemos ver que tenemos inconveniente en la columna 12, 16 y de esa manera, ¿no? Sí, tomé ahorita la primera para poder mostrar la parte de acá abajo, ¿no? El grupo y nos indica dónde están ubicadas. Sí, nos indica el grupo, dónde está ubicado el grupo, ¿no? Vemos que todas eran de esta manera. La columna 20 la coloca en otro grupo porque está del otro lado, ¿sí? Bueno, eso después lo podemos configurar. Y aquí también en la parte derecha, aquí de rojo nos salen las columnas que están con errores o con problemas, ¿sí? En la parte inferior derecha, ¿sí? Nos da las comprobaciones que el programa ha hecho, ¿sí? Las comprobaciones
de las cuantías, de cargas, de los esfuerzos pésimos y toda esta información. También lo vamos a ver más en la parte de acá arriba. ¿Sí? Y aquí tenemos el armado que está colocado, ¿no? Como al inicio nosotros generamos un armado, entonces ahí en función de eso el programa va a tratar de adaptarse para que cumpla, pero si en caso de que no sea así, pues tenemos que ver qué es lo que está pasando. ¿Sí? Aquí tenemos las opciones de visualización para nosotros ir viendo qué es lo que pasa, ¿no? ¿Qué está pasando? En el check, comprobación, eh, nos va a salir todas las comprobaciones que el programa ha hecho, ¿no? Son todas estas comprobaciones, las cuales cumplen. Bueno, ahora vámonos a una que no esté cumpliendo, ¿no? Vamos a la columna 12. Sí, no está cumpliendo en esta parte de acá. Entonces vamos a las comprobaciones. Sí, y aquí nos saltan errores, ¿no? Sí, tenemos de hecho todas estas comprobaciones, pero bueno, básicamente lo que nos interesa a nosotros es que no cumple, ¿no? O sea, ¿por qué me está dando error? Entonces podemos marcar que nos muestre únicamente las comprobaciones que no se cumplen. ¿Sí? Y aquí nos indica, ¿no? Lo interesante es que nos da con la normativa, ¿sí? Entonces dice que no cumple el estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales, que está en el ACI 31814, artículo 22.2 al 22.4. ¿Sí? No cumple los dos por lo mismo, ¿sí? Y aquí vemos, ¿no? Se genera el diagrama de interacción y las comprobaciones, y esta parte de acá es la que no cumple. ¿Sí? Es cuestión de esfuerzos, ¿sí? Esto podríamos ir arreglándolo, aumentando la sección tal vez. Y también tenemos lo mismo sí, aquí tenemos en la zona, en la cimentación y en el piso 1, ¿no? De la cota -1,5 a la 3. Entonces le cerramos, ¿sí? Y vamos a ir tomando decisiones. Podemos cargarle aquí que cambiémosle a 30 centímetros, 40 por 30. Y nada más con ese cambio, sí, vemos que ya va a cumplir con todas las comprobaciones. Nos vamos nuevamente a comprobación, ¿sí? Y pues ya vemos que está cumpliendo con todo, ¿no? Ya nos cumple con todas las opciones, nada más haciendo ese pequeño cambio. Y aquí podemos darle que estamos en la parte de revisión. ¿Sí? Ahora ya arreglamos esto de aquí, nos podemos ir a la vista de 3 dimensiones. Aquí en la vista, hagamos de más grande, ¿sí? Ya tengo una muestra de los de las figuras que les enseñé al principio, ¿sí? Cómo está armada, ¿no? Bueno, tal vez la configuración de los estribos podríamos cambiarle, ¿sí? Aquí está el quiebre que se hizo, ¿sí? Porque le aumentamos 10 centímetros a la una sección. Esto es por el punto fijo, ¿sí? Entonces, el punto fijo de esa columna la debimos haber tenido en la parte de aquí. Por eso los 10 centímetros que se aumentaron fue en el un solo lado. ¿Sí? Y cómo está la conexión con la zapata, ¿no? Y todo esto lo tenemos generado de una manera automática, ¿sí? Y como les indiqué, es totalmente exportable, ¿sí? Hagámosle una pequeña exportación. Y voy a guardarle en el escritorio para que puedan verlo. Hola, aceptar, aceptar. Sí, y aquí también podemos seguir viendo los esfuerzos, ¿sí? E ir viendo, ¿no? E ir controlando, ¿no? Tal vez podríamos aumentar 5 ya en función del criterio del diseñador, ¿no? Aquí vemos el armado, cómo está el armado, podemos ir cambiándole el armado, ¿sí? Yo no quiero que sean estos de aquí. Sí, perdón, ya se abrió ahorita el CAD, ¿sí?
Bueno, nada más mostrarles que este es el software ZWCAD también, ¿sí? Que tranquilamente podemos visualizar en 3 dimensiones la estructura. Y aquí tenemos el armado, ¿no? Ya exportado en 3 dimensiones. Lo podemos generar para dar algún tipo de detallamiento, ¿no? O alguna opción de visualización. Muy interesante. Pues nada más la muestra. Nuestro software ZWCAD es prácticamente idéntico al AutoCAD, ¿no? Las mismas posiciones. Capaz que si no estuviera este logo, la gente diría que es del mismo, ¿sí? Podemos trabajarnos en 3 dimensiones y para mostrar la compatibilidad, perdón que cierre esta parte de acá, para mostrar la compatibilidad aquí al momento de exportar esto, aquí dice AutoCAD, ¿sí? Pero la extensión es de WG, así que por eso queda comprobado que la compatibilidad entre AutoCAD y el software que nosotros distribuimos a todo el WCAD es el mismo, ¿no? Pero el nuestro es mucho más económico y mucho más ligero que, ¿sí? Entonces, bueno, continuando con el CIPE, eh, podemos borrar y aquí armar los estribos, pues, a nuestro criterio también, ¿sí? Borramos y pues podemos darle un estribo. Ya tenemos generado el estribo cuadrado. Si queremos generar algún tipo de refuerzo aquí o acá, ¿no? Ya todo esto dependerá del criterio de la persona que esté diseñando. Y así vamos a ir controlando, ¿no? Vámonos acá a la parte de despiece. ¿Sí? Aquí en despiece, en cambio, ya tenemos el plano, ¿sí? El plano generado de la columna, ¿sí? Cómo se conecta a la cimentación, las conexiones de la cimentación, ¿sí? Genera en X y Y. ¿Sí? Y en cada sección tenemos el detalle, ¿no? Cómo es el arranque, ¿sí? Cómo es la sección, cómo está guardada. No le puse cancelado, no le puse guardar. Entonces, pues, se queda de esa manera, ¿sí? Y el despiece de cada uno de los estribos que necesita, ¿sí? Nos da también ya generado cómo está para realizar la planilla, ¿sí? Entonces necesitamos 4 de 12 de una longitud de 485. Como al inicio configuramos también que la longitud máxima de las varillas es de 12 metros, entonces también en caso de necesitarse nos va a calcular los traslapes. Todo esto en función de la normativa, ¿sí? Aquí tenemos entonces la sección B. ¿Sí? También tenemos aquí ya la sección al piso 1, que es donde cambia, ¿sí? Aquí se puede ver el quiebre cómo está. Bueno, aquí no está tan bonito, ¿sí? Esto se puede ir arreglando, se puede ir arreglándole en el diseño y comprobándole acá, ¿sí? Porque esto no está bien. ¿Sí? Y podemos ver, ¿no? Que en cada uno de estos tiene su sección, su corte y su sección tipo, ¿no? ¿Sí? Y aquí tenemos una pequeña planilla del cálculo generado, ¿no? Entonces necesitamos posición 1, podríamos darle la marca. Tendríamos que editar nada más esto, ¿sí? La marca, por ejemplo, 100, bueno, columnas 300, de 12 milímetros, 4 de esto, de esta longitud, y pues en un total llegamos en centímetros, ¿no? Y ya también vamos a configurar cuando estemos generando la documentación, como en vez de centímetros sea en metros, ¿sí? Ver todos ese tipo de modificaciones. ¿Sí? Entonces, de esta manera, tenemos generado nuestra pequeña planilla también y tenemos ya el formato CAD para los planos, ¿no? Igualmente, como ejemplo, pues vamos a exportarlo, lo voy a exportar al escritorio igual, ¿sí? Y pues aquí se me va a abrir otro archivo y aquí está, ¿no? Este es un archivo bastante parecido
a lo que les indiqué en las presentaciones iniciales, ¿sí? Y es totalmente editable, ¿no? Aquí, en vez de ponerle, por ejemplo, no quiero ponerle no, pongo número, ¿sí? Y podemos ir modificando de esa manera. Sí, si es que yo quiero borrar esto, lo borro. Si es que quiero esto moverlo, lo muevo, ¿sí? Ya todo esto queda a criterio del diseñador para presentarlo. Y lo interesante es también que se nos genera con las diferentes capas. ¿Sí? Las capas yo las puedo prender a apagar. ¿Sí? Y entonces ya tenemos prácticamente dibujada la columna. ¿Sí? Bueno, ahorita solo es esta. Y por eso es que ya vamos a ver en la parte de documentación cómo se hace de todo completo. Pero de esta manera yo puedo ir haciendo que cumplan mis diseños. ¿Sí? Haciéndolo así. Aquí no sé qué pasa si es que cambio a 25. Sí, con 25 también sí cumple y vamos a ver en el despiece cómo cambió. ¿Sí? Aquí ya no es tan grosero el quiebre. Y pues bueno, ahí ya tenemos que irnos adaptando, ¿no? Vamos también a cambiarle el estribo. Sí, también quitémosles estos estribos. Pues nada más para ver cómo va cambiando, ¿no? Aceptar. Y me parece que quitémosle los estribos en el de arriba. Y vamos al despiece. Sí, y aquí está sin estribos, ¿no? Entonces es automático, ¿no? Y obviamente esto tendríamos que corroborarlo con el diseño, si ya esto es a criterio de cada profesional, pero esto nada más es para mostrarles lo que se puede hacer, ¿no? Y cómo tenemos hechos estos cambios, ¿no? Por ejemplo, hubiera aumentado un estribo más o que sea diferente y se va a actualizar todo esto de una manera automática, entonces nos va a ahorrar mucho tiempo, ¿sí? Pues bueno, aquí tenemos la opción de rearmar todo, ¿sí? Que le decimos al programa que rearme, ¿sí? Volvamos a las condiciones iniciales, ¿sí? Aquí podemos también volver bueno, son opciones de rearmado, ¿sí? Rearmar todo, ¿sí? Para volver a como estábamos al principio. Y así podemos ir modificando las columnas para que cumplan con los criterios de diseño, tanto de la normativa como pues ya criterios de cuestión ingenieril y constructiva. ¿Sí? Bueno, por el día de hoy vamos a quedar hasta ahí. ¿Sí? Voy a parar la grabación.